Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a ver 5 ETFs de renta fija de México. Vamos a ver ETFs para invertir desde CETES, bonos a medio plazo, bonos a largo plazo, UDIbonos de una manera más sencilla o más económica que directamente en UDIbonos porque son más costosos, e incluso bonos corporativos y de empresa. También vamos a ver en esta última parte, en los bonos corporativos, esa calidad crediticia, en qué bonos de calidad crediticia estamos invirtiendo. Vamos a ver en qué geografías y vas a ver algunos tips para tomar muy en cuenta estos ETFs al momento de invertir o no, si se adecuan a tu estrategia de inversión. Así que sin más, vamos al análisis. Muy bien, ya estamos en la página del primer ETF, que es el CETETRAC, que es un ETF que invierte en CETES como tal. Vamos a ver que podemos identificar, es un ETF de BlackRock, de iShares, y lo podemos identificar como de renta fija porque el recuadro aquí que vemos en la parte izquierda de la pantalla es verde, mientras que por ejemplo en el del NAFTRAC, que es de renta variable, aquí también nos lo dice, es azul. Entonces, bueno, el nombre completo de este ETF es el iShares S&P Balmer México CETETRAC. Tiene un costo al momento de grabar el video de 104 pesos con 81 centavos. Esto está en moneda mexicana. Y una variación el 1 de julio, que es el día que estamos grabando en domingo, pero bueno, el último día que tenemos, con una variación de menos 0.54% y una rentabilidad en lo que va del año de tan solo el 1.88% y con un gasto de administración del 0.30%. ¿Por qué invertir en CETETRAC? Nos dice iShares, bueno, acceso a bonos gubernamentales mexicanos con una duración menor a un año, en este caso pues los CETES, ¿verdad? Canasta diversificada de bonos y eficiencia operativa, liquidez y bajos costos. Bueno, sí, está muy accesible, pero bueno, recordemos que en CETES Directo podemos invertir desde 100 pesos. Les dejaré arriba en las tarjetas un video con todas las opciones, que de hecho van a ser algunas, se van a repetir aquí, pero allá lo podemos invertir directamente en un video que realizamos sobre el análisis de CETES Directo y todas las opciones que tenemos de inversión ahí. Si vemos aquí, vemos que ha dado un rendimiento promedio anual del 5%, esto a cierre del último mes, 30 de junio del 2022. 5%, un rendimiento, pues para hacer renta fija, vamos a verlo como un rendimiento bueno, porque es renta fija y a corto plazo. Algo bastante interesante. Probablemente si hubiéramos invertido directamente en CETES a lo largo de estos 10 años, tal vez hubiéramos obtenido un rendimiento similar, aunque, importante mencionar, sin este gasto de administración, porque allá lo podemos hacer de manera directa. Y bueno, comparándolo con la renta variable mexicana estos últimos 10 años, el NAFTRAC, el principal índice, bueno, sigue al IPC, el principal índice mexicano, un rendimiento a 10 años de 1.69%. O sea que por lo menos en los 10 años pasados, y recordemos que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, ha sido mejor inversión la renta fija mexicana que la renta variable mexicana. Ya tan solo con este ETF podemos ver esa diferencia. Pero bueno, ¿qué más podemos saber sobre este ETF? Y recuerda suscribirte porque vamos a estar hablando más sobre renta fija, esos vaivenes, esas caídas muy fuertes que han tenido los bonos de renta fija en lo que va del año. Por ejemplo, acabamos de ver un video sobre ETFs de bonos, pero de Estados Unidos. Se los dejaré arriba en las tarjetas. Y también toda una lista de reproducción con ETFs temáticos para invertir, que van desde el S&P 500 hasta inversiones en agua, en petróleo y mucho más. Se los dejaré arriba en las tarjetas. Muy bien, invierte como tal en CETES, como veíamos, renta fija, y se listó en el 2009. Tiene una calificación ESG de B, una calificación no tan buena, vamos a decirlo así. ¿Y en qué está invertido? Pues prácticamente está invertido en CETES. Vamos a ver todas las posiciones. Aquí puedes ver todas y cada una de las 20 posiciones, pues no son muchas porque al final de cuentas todas son CETES. Y bueno, es algo que en lo que vamos a estar invirtiendo. ¿Qué es importante ver aquí? Aquí la tasa de vencimiento ponderado es de 8.79%. Este es el rendimiento que estamos obteniendo medio. La duración efectiva es de 0.45 años, o sea, básicamente 6 meses. Aquí estamos invirtiendo en que en toda la escalera de CETES que tienen dentro de este ETF, pues la inversión media, la duración media es de 6 meses prácticamente, 0.45 años, son 5 meses más o menos. Igual el plazo promedio ponderado es a 0.47 años.
Otra vez, si lo vemos en meses, a 6 meses. O sea que tendremos bonos de un año de vencimiento, otros que ya están a punto de vencer, etcétera. Y aquí podemos ver los pesos de cada una de las posiciones en estos ETFs, que prácticamente es liquidez. Para hacer liquidez, o sea, bonos a corto plazo, en este caso llamados CETES, pues han dado un rendimiento bastante interesante, muy cercano a la inflación de estos últimos 10 años atrás, ¿verdad? Veremos qué pasa en los 10 años futuros, pero pues de eso no lo sabemos. El siguiente bono que vamos a ver, el ETF que vamos a ver, es de bonos a medio plazo. Es el M5 Track, que invertiría en bonos, digamos, a 5 años, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver que ese vencimiento promedio no son 5 años, sino es mucho menor. En lo que tiene un costo de 77.65 pesos mexicanos, y en lo que va del año un rendimiento negativo del menos 1.08 con un gasto de administración del 0.30%, prácticamente igual. Ahora, este ETF, ¿a qué nos da acceso? Nos da acceso a bonos gubernamentales de entre 1 y 5 años de duración. Aquí ya más que CETES, pero hasta 5 años, limitándonos a esos 5 años. Y ha dado un rendimiento en los últimos 10 años de 4.95% contra el 4.99% de los CETES. O sea, también ha sido más interesante invertir a corto plazo en México, por lo menos en los últimos 10 años, ¿verdad? No sabemos el futuro, que invertir ya a un medio plazo de entre 1 y 5 años. También se listó en el 2009 y tiene un total de 7 posiciones, o sea, solamente tenemos 7 bonos en este ETF. Y su duración media, ahora sí tenemos bonos que vencen en 5 años, bonos que vencen en un año, bonos que vencen en un año y medio. La duración media es de 2.66 años, 2 años y medio prácticamente, y el plazo promedio ponderado 3.19 años. O sea, prácticamente estamos invirtiendo en un ETF que tiene un vencimiento de más o menos 2.5 años, 2 años y medio. Y aquí podemos ver qué bonos, el leasing de cada uno de estos bonos, y el porcentaje de peso. Como vemos, solamente son 7 y mantiene un pequeñísimo porcentaje en liquidez. Ahora pasemos al siguiente ETF, que ahora ya nos da exposición hasta 10 años, de entre 5 y 10 años. Es el M10 Track. Lamentablemente este ETF pues no se puede considerar de largo plazo porque solamente llega hasta 10 años. No tenemos un ETF que siga, o si lo conoces, déjamelo saber en los comentarios. Que por lo menos en iShares, pues que invierta a más de 10 años en los bonos mexicanos. Y bueno, tiene un precio del 81.99 pesos mexicanos, recordemos, y un rendimiento negativo en lo que va del año de menos 4.17%. ¿Y cómo puede ser que la renta fija esté perdiendo dinero? Bueno, eso y más lo veremos en próximos videos. Gasto de administración igualito del 0.30% y pues nos da exposición a bonos de entre 5 y 10 años. Aquí ya vamos a un poquito más largo plazo, pero aún podríamos considerarlo mediano plazo porque tenemos bonos directamente en CETES directo de hasta 30 años de duración. Un rendimiento en los últimos 10 años 4.51%. De nuevo, vemos que por lo menos los CETES dieron un mejor rendimiento en estos 10 años pasados que los bonos a más largo plazo. Entonces, ¿por qué invertir en bonos de largo plazo 10 años si podemos invertir a un año y tener nuestro dinero, digamos, más líquido, ¿verdad? Tiene solamente 3 posiciones, o sea, 3 bonos en los que invierte y una duración efectiva de 5.68 años. Esta parte no la vemos en ETFs de renta variable de acciones, ¿verdad? Solamente la vemos en ETFs de renta fija. Entonces aquí tenemos que al final estamos invirtiendo en bonos a 5 años prácticamente, aunque el plazo promedio ponderado aumenta un poquito más de 8.15 años. Estamos invirtiendo a bonos de entre 5 y 8 años de duración, ¿verdad? Eso sería más o menos. Y solamente tenemos aquí el peso de cada uno de estos 3 bonos. Prácticamente uno ya venció, entonces todo el peso lo tenemos en 2 bonos, que de hecho podemos buscar el leasing de este bono y ver que es un bono que vence el 29 de mayo del 2031. También puedes verlo de cada uno de los ETFs anteriores para que veas en qué fecha vence cada uno. Entonces, que es el mayor porcentaje del ETF M10 Track, vence el 29 de mayo del 2031 y tiene una tasa de interés, una tasa de rendimiento del 7.75%. Ahora podrás ver por qué tal vez tenga esa caída de menos 4%, porque tenemos bonos que directamente en CETES directo ya nos están dando una tasa de más del 8%. Entonces, a eso se debe esa caída.
Ahora vamos a otro ETF bastante interesante que es el UDITRAC, que sigue UDIBonos. Aquí sí, para comprar un UDIBono en CETES Directo necesitas 780 pesos más o menos, o casi 800 pesos para adquirir un UDIBono. De ahí variará un poco el precio que realmente te cobren por el precio que esté al día de compra, ¿verdad? Pero bueno, necesitas más o menos eso. Entonces aquí con solamente 128 pesos ya puedes estar invirtiendo en UDIBonos. ¿Ok? Es un precio mucho más barato, mientras que en los bonos puedes invertir desde 130 pesos, desde 100 pesos en CETES. Bueno, aquí en los UDIBonos sí necesitas 780 pesos aproximadamente. Entonces, un rendimiento negativo del menos 2.86 en lo que va del año y un gasto de administración del 0.30%. Aquí nos da acceso a bonos gubernamentales mexicanos ligados a la inflación. Y nos da un acceso, esto también es bastante interesante, a la curva completa de UDIBonos. O sea, vamos a tener UDIBonos desde un año hasta los 30 años, se supone, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver a continuación. Y vemos que da un rendimiento algo superior incluso a todos los ETFs anteriores, de 5.93%. Seguramente muy cercano a la inflación que ha dado en este periodo. Recordemos que aquí estamos pagando un gasto de administración, ¿verdad? Entonces, algo importante a tomar en cuenta. También aquí podemos ver de todos y cada uno, lo estoy viendo en este casi último, pero bueno, aquí puedes ver la distribución que nos está pagando. Entonces realmente dan muy buenos dividendos estos ETFs y que tal vez por ahí sería interesante ver lo que su valía de invertir aquí. Aunque recordemos que bueno, allá en CETES Directo vamos a hacerlo directamente, valga la redundancia, pero aquí no vamos a pagar gastos de administración ni comisiones, mientras que aquí sí lo estamos haciendo. Entonces, bueno, ahí dependerá de tu estrategia de inversión, pero bueno, ha dado un rendimiento de casi el 6%, bastante interesante. Si en los últimos 10 años más o menos la inflación fue del 4%, pues incluso te dio 2 puntos porcentuales prácticamente por arriba de la inflación, algo pues que es bastante bueno al momento de invertir, ¿verdad? Número de posiciones 9 UDIBonos como tal. Y también tiene una calificación de B en cuanto a sustentabilidad, una duración efectiva de 8.87 años, a pesar de que nos ofrece a toda la curva de UDIBonos solamente tenemos esta duración efectiva y un plazo promedio ponderado de 13.13 años. A pesar de eso, que estamos viendo que se supone que hay UDIBonos hasta 30 años, realmente nos están dando, bueno, ya con toda la curva, ya que habrá algunos de un año y otros que sí llegan a 30, un promedio de 13 años que estaremos teniendo toda esa curva de inversión. Y aquí puedes ver todos y cada uno de los pesos que tenemos en estos UDIBonos. Como te digo, para adquirir un UDIBono, pues necesitamos 780 pesos, por lo que si tal vez dentro de tu estrategia de inversión o quieres exponerte a este tipo de situaciones, sobre todo con la inflación actual, pues bueno, esta podría ser una forma más económica de hacerlo, aunque a costa de algunas comisiones, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo dejo respecto a tu estrategia de inversión. Y por último, el ETF más interesante sin duda es el ETF Corp Track de iShares México Corporate Bond Track, que es un ETF que invierte en bonos pero corporativos de empresas, aunque ahorita vamos a hacer un apunte importante, así que quédate hasta el final y si ya llegaste hasta aquí, déjamelo saber con un emoji de perrito en los comentarios. ¿Qué sucede? Tiene un costo muy económico, así que puedes poner 8 pesos y pues ver qué sucede con esto, ¿verdad? Porque ha tenido un rendimiento negativo de menos 1.47% en lo que va del año. Ojo aquí, un rendimiento negativo menor a los UDIBonos, menor a los bonos a 10 años, pongámoslo así, y incluso menor a los bonos de 5 años. Entonces, bueno, prácticamente igual a los bonos de 5 años, menos 1.47. ¿Y qué nos ofrece? Exposición a bonos de empresas, porque para adquirir este tipo de bonos no es tan sencillo. No es tan sencillo como entrar a CETES Directo. Aquí necesitamos tener ya un capital mucho más grande y pues es más difícil adquirir este tipo de bonos porque a lo mejor necesitamos 100,000 pesos o más para uno de estos bonos. Aquí te da acceso a 80 bonos corporativos mexicanos por tan solo 8 pesos. Así que bueno, algo bastante interesante que se podría adaptar a tu estrategia de inversión, ¿verdad? Y nos dice acceso a un mercado
líquido y de difícil acceso. O sea, este sí vale mucho la pena tomarlo en cuenta a lo mejor, y ha dado un rendimiento en los últimos 10 años del 5.65%. Vemos que el que había dado más de 5% solamente es el UdiTrack, y pues este ha dado algo menor incluso, ¿verdad? Entonces igual la renta fija corporativa ha dado mejores resultados en los últimos 10 años que por lo menos el IPC, ¿verdad? No sabemos qué vaya a suceder a futuro. Nos dice que nos da acceso a 80 bonos corporativos, mientras que en realidad al momento solamente tiene 53 posiciones en cartera. También se listó en 2009, prácticamente todos estos ETFs se listaron juntos. La duración efectiva de estos bonos son bonos a medio plazo de entre 2 y 3.77 años en el plazo promedio ponderado. O sea, prácticamente estamos invirtiendo en bonos a medio plazo, menos de 5 años. Una calificación también W, no es una calificación mejor que los gubernamentales, porque vamos a ver también en qué invierte. Y vean, la primera posición realmente está en un M bono, o sea, al final estás invirtiendo en bonos del Tesoro Mexicano de México, ¿verdad? Un 17.95% está invertido finalmente en el gobierno. Vaya, no nos ofrece tanta diversificación como tal a las empresas, pero de ahí en adelante vemos que las principales emisoras después del gobierno mexicano tenemos a Grupo Mexicano de Transportes SADCB, y luego tenemos también una posición en cash del 5.56%, aunque también nos ofrece un bono de Coca-Cola FEMSA, hace bebidas, y luego tenemos otro bono mexicano, o sea, al final 20% del peso, ahorita lo vamos a ver. Aquí también tenemos invertido en Funo, en un bono de Funo, en Televisa, en Lala y en Liverpool. Son las principales posiciones de este ETF. Y las principales emisoras tenemos G México Transporte SABDCB, Liverpool, con un Grupo México con un 8.58%, Liverpool con un 6% prácticamente, Grupo Aeroportuario del Pacífico con un 4.77%, Funo, si no me equivoco, Fideicomiso Fibra 1, sí, Banca Actinver 4.60%, Alsea 4.12%, Grupo Bimbo 3.96%, Coca-Cola FEMSA 3.84%, AC Bebidas 3.49% y Grupo Lala 3.88%. Estos son los principales emisores de este bono. Ahora sí, a pesar de que tenemos un gran peso en bonos mexicanos, me parece muy interesante porque nos da acceso a bonos de empresas, un mercado a lo mejor no de fácil acceso entre la mayoría de los inversionistas. Aquí también podemos ver que la exposición por sector, estamos expuestos sobre todo al sector industrial, después de ahí al Tesoro, al gobierno mexicano, instituciones financieras y liquidez un 5%. En cuanto a la exposición geográfica, todo está prácticamente en liquidez, en México un 5.56% en liquidez y un 1.99% que me sorprendió esta parte de Francia. Entonces tenemos que un porcentaje de este bono, a pesar de ser de bonos mexicanos, está invertido en Francia. Aquí también algo que no vimos en los ETFs anteriores, pero lo dejé para el final, también lo puedes encontrar ahí. Vamos a ver que en efectivo y derivados tenemos un 5.56%, o sea, en liquidez. En bonos a un año un 3.84%. Aquí puedes ver cada uno de los bonos. Vemos que el mayor peso está entre 2 y 3 años y 5 y 7 años. Prácticamente tenemos el 60% en estas dos partes de los bonos. En cuanto a la moneda, estamos expuestos totalmente al peso mexicano. Y en cuanto a la calidad crediticia, ojo aquí porque esto es lo mejor. Este ETF invierte el 69%, el 70% del peso en empresas AAA, lo cual es prácticamente seguro, obviamente prácticamente todo puede suceder, que estas empresas nos van a pagar lo que acordaron, ¿verdad? Entonces, algo bastante interesante a tomar en cuenta. Así que hasta aquí el video de hoy. Realmente este no es un comparativo porque a pesar de ser renta fija, cada uno tiene sus particularidades y a pesar de estar a lo mejor comparando manzanas con manzanas, unas serán amarillas y otras serán rojas. Así que no es un comparativo como tal, ya será el que se adapte a tu estrategia de inversión. Este último a mí me parece bastante interesante por esa parte de los bonos corporativos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like si te ha gustado el contenido y compartirlo con quien creas que le sea de utilidad. Recuerda también que encontrarás en la descripción de todos nuestros videos algunos
contenidos que te serán de valor y utilidad para seguirte formando en el mundo de las inversiones, así como también algunos códigos de referido que si los utilizas obtendrás algunas recompensas y estarás apoyando al canal, lo cual te agradezco de antemano. Muchas gracias y hasta pronto. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief.